Buenas noches. Casi la mitad de las industrias aragonesas tienen problemas para financiarse. Son datos del primer indicador de confianza empresarial elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza. Analizaremos con nuestros invitados la situación del tejido industrial de la comunidad y hablaremos además de las cláusulas suelo de las hipotecas. El BBVA las ha eliminado para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo. Para ello, esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando del tejido industrial en nuestra comunidad. Ese informe elaborado por Cámara de Comercio de Zaragoza desprende algunos datos, entre ellos que casi la mitad de las industrias aragonesas tienen problemas para financiarse, es decir, tienen problemas de liquidez para afrontar el día a día de la marcha de esa empresa. Bueno, ¿cómo valoráis en primer lugar ese informe de Cámara de Comercio y la situación del tejido industrial de la comunidad? Pepe, empezamos por ti. Bien, vamos a ver. El informe de la Cámara de Comercio, pues, evidentemente no hace sino recoger la opinión de lo que nuestros empresarios y las personas que están en nuestras empresas piensan. Efectivamente, el informe dice que hay un 40% de las empresas que tienen dificultades de financiación y un 48%, números redondos, si hacemos referencia al sector industrial. Yo estoy recordando de un indicador que venimos haciendo hace 4 años en nuestra propia asociación, que es el indicador del directivo, y tengo que leer los datos porque fijaros que en 2010 el 39% de los encuestados decían que había dificultades, en el 2011 bajó al 30%, a finales del 2012 subió hasta el 53% y a finales del 2013 era el 27%. Ahora la Cámara nos dice que es el 40%. Quiero decir que el tema está complicado, ¿no? Bien, hay otras muchas más cosas que dice el informe, porque no solamente hay que leer esto, dice que las entidades financieras conceden solo el 30% de los créditos que se les piden y que además son muy caros porque están en el entorno del 8%. Pero hay otros datos más, y yo me refiero a los datos porque siempre es lo que te define cómo está el tema. Y dice que el 40% de los encuestados prevé disminución en su cifra de negocios, que hay un 88% que estima que todavía va a persistir la debilidad en la demanda, que hay un 36% que apunta al crecimiento de la morosidad. En consecuencia, sigue pensando que va a caer la demanda interna y el consumo, y
Y si a eso le unimos otros dos datos más, es que los bancos van a tener que hacer por fuerza mayores provisiones, y hay un dato que es importante, casi pasa desapercibido, pero leía yo ayer que tan solo el 4,1% de los préstamos que se piden a las entidades financieras tienen como destino un incremento de la inversión. Eso, en términos porcentuales, significa que el 95% y pico de los préstamos que se solicitan son bien para refinanciar, bien para préstamos de tesorería. Es decir, que bien, yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo en que hay que potenciar los créditos a nuestras empresas, porque si no difícilmente saldremos. Pero claro, yo no sé si se puede exigir a una entidad financiera que dé un préstamo sin su consentimiento, por decirlo así, o si se le puede dar el apoyo directo a las pymes. En fin, no lo sé. Quiero decir que el problema de que los bancos no den financiación no es tan solo por lo que es, o porque ellos prefieran destinarlo a otras inversiones, sino, como yo no tengo mis dudas de que reciben proyectos que sean viables económicamente. Adolfo. Bueno, ese informe lo que refleja es la cruda y dura realidad de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, está pasando en toda Europa, especialmente en el sur de Europa. Estamos en plena recesión económica. Las políticas que se están aplicando y que se llevan aplicando ya desde hace 5 o 6 años, yo creo que han demostrado nítida y claramente el fracaso más absoluto de ellas, porque ciertamente no se reactiva la economía, no se genera empleo, se empeoran los servicios públicos, y sí que es verdad que las entidades financieras, esas entidades financieras que tantos miles y miles y miles de millones de euros públicos han recibido, están evitando pues financiar actividades económicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería hacer reflexionar a quien toma decisiones sobre que esa no es la senda, ni mucho menos, ¿no? Yo me sorprendía mucho oír hablar de ese gran acuerdo al que parece que han llegado una vez más los dos grandes partidos, socios en la crisis, socios en la resolución de la crisis, socios en las políticas de ajuste del déficit, pero en definitiva lo que estamos hablando es que el tejido industrial aragonés, insisto, como el de toda España y como el de todo el sur europeo, lo que está siendo es víctima de la profunda depresión económica que hay, ¿no? Aquí, bueno, yo recuerdo el caso de Tecniconta en Tauste, expediente
tiene una maravillosa plantilla que está equipada para poder atender y por lo tanto resolver, y bueno, pues se la va a dejar caer porque los bancos no van a dar financiación, ¿no? Entonces es el colmo del absurdo, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Yo creo que absolutamente bueno, pues al desierto total y absoluto, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues una vez más yo creo que aprovechar esto para volver a decir, hombre, que se cambien de políticas, que tienen que mirar lo que están haciendo en otros sitios. En Estados Unidos están incentivando y están consiguiendo empezar a crecer. Lo está haciendo también Japón, lo está haciendo China. Entonces yo creo que se pueden hacer cosas diferentes de las que aquí se están haciendo. Ahora se están empeñando en seguir esto y bueno, pues el drama social, económico y al final de que si esto algún día pasa, lo que nos vamos a encontrar es en un desierto, es lo que nos lleva a exigir de una vez más que, bueno, o que cambien de políticas o que se vayan y dejen que entre otro que empiece a ver si tiene alguna idea diferente. Eso es precisamente lo que piden estas empresas, ¿no? Que las administraciones, los gobiernos hagan esfuerzos en este sentido para obtener esos créditos. Rosa. Sí, yo creo que este es uno de los problemas más graves que está padeciendo la economía española por varias razones. La primera, porque esto está generando, apuntaba ahora Adolfo, el caso de Tecniconta, que es muy reciente, pero prácticamente los expedientes de regulación de empleo de los últimos 5 años, en todos, en muchos, en la mayoría, está sobrevolando una situación de falta de financiación grave. En algunos hubiera podido minorar el impacto del expediente, afectando a menos volumen de despidos, por decirlo de alguna manera. En otros hubiera sido inevitable, pero en muchos esto está en el origen de buena parte del drama social que estamos viviendo. La sequía crediticia está lastrando la vida ordinaria de las empresas. No hay dinero para circulante, no hay dinero para hacer inversiones, con lo cual incluso empresas que tienen cartera de pedidos no pueden hacer frente a ellos, con lo cual tienen que amortizar puestos de trabajo y despedir. Entonces, primero, porque está en el origen de uno de los dramas más graves que estamos viviendo. Segundo, porque yo recuerdo, no en mi actual etapa ya en la responsabilidad que tengo ahora, pero en la anterior ya había muchas líneas ICO, muchas. Es decir, estoy hablando de líneas ICO que se dotaron específicamente desde el año 2008
precisamente para generar crédito a las empresas. Líneas ICO que se dotaban siempre a través de las entidades financieras. Segundo problema, entonces, ¿qué está pasando con el dinero? Es decir, ¿dónde va la cantidad de millones de euros que desde las administraciones públicas se están dotando a través de distintas líneas que se canalizan a través de entidades financieras, puesto que la banca pública, entre comillas, no existe o no existía hasta... Pero sin comillas, sin comillas que no hay banca pública. Por eso digo, bueno, como ahora tenemos el Sareb y tenemos otras cosas, pero es una entonces, perversión del lenguaje. O sea, segunda reflexión que quiero apuntar al hilo de esto. Primero, el drama tan grave. Segundo, resulta que estamos invirtiendo una cantidad de millones de euros, una cantidad, no me ha dado tiempo de sumar todas las líneas ICO que se han dotado desde el año 2008. Pero estamos hablando de miles de millones de euros que se han dotado teóricamente para dar crédito a las empresas y las empresas no han podido acceder a este crédito. ¿Dónde está ese dinero? Y tercera reflexión. Hemos tenido que recapitalizar a la banca y esa deuda se ha soberanizado. Es decir, la estamos pagando, la soberanización de esa deuda implica que se ha incrementado nuestro nivel de deuda pública y de alguna manera lo estamos pagando entre todos. Claro, yo no sé, decía, y con esto ya termino, y empiezo por el final de la reflexión de Pepe. Claro, decía Pepe, yo no sé si se puede obligar a un banco a dar dinero a una empresa. Pues yo ya en el último programa ya dije, yo no sé de qué manera. Yo evidentemente sé que no se puede obligar a la banca, faltaría más, no estoy hablando de esto. Pero claro, si estamos haciendo un esfuerzo colectivo de tal envergadura y el dinero no llega a las empresas, aquí hay que establecer mecanismos de vigilancia y control para obligar a que por lo menos un porcentaje revierta a las empresas y a las familias, porque de lo contrario el drama va a seguir incrementándose. Con estas preguntas sobre la mesa, ¿cómo hacer que ese dinero fluya? Vamos a ver, yo la primera cuestión, Rosa, yo bueno, estoy de acuerdo con vosotros en muchas cosas, pero lo primero que tengo que decir es que bueno, ayudas a las entidades financieras no parece que el sistema financiero es uno y no es uno, porque hay entidades que sí han recibido ayuda y otras que no han recibido ni un solo euro. Vale. Entonces, una vez sentado esto, a mí de verdad no se me ocurre pensar que haya ninguna entidad financiera que huya de
es un negocio tradicional, o sea, la filosofía de una entidad financiera y su razón de ser es dar crédito, pero dar crédito, yo no quisiera ser, es que parece que soy el abogado del diablo aquí, pero yo planteo las cosas como ahora. Hemos fustigado a las entidades financieras porque en un tiempo pasado han estado dando préstamos a personas que sabían conscientemente que no iban a poderlo devolver, y eso ha sido un crimen absurdo. Entonces, no caigamos en la misma tentación ahora. Cuidado, quiero decir, yo, porque a mí, insisto, no me cabe ninguna duda que las entidades, y sobre todo las entidades que no han recibido apoyo. Evidentemente que no, quiero decir, yo no quiero, las generalidades siempre son malas, y yo creo que ha habido entidades financieras, y aquí hemos hablado en numerosas ocasiones de Ibercaja, o hay entidades financieras privadas que efectivamente están a la cabeza de las entidades financieras en el mundo y no han eso, pero no han recibido ayudas, con lo cual yo tengo algunos contactos en algunas entidades financieras y lo que me dicen, y vamos, si tengo que creérmelo, es que no les entran operaciones financieras de verdad, salvo la refinanciación de otro banco y de otras muchas cosas. Yo lo que sí quería deciros, y termino con esto, que hay dos caminos. La política se mueve por intereses y la economía se mueve por necesidades, y circulan por dos vías diferentes, y como no se encuentren no terminaremos de arreglar esto nunca. A ver, hay una realidad evidente, ¿no? Las entidades financieras son responsables en una gran parte de la situación que hay. La otra responsabilidad la tienen quienes han gobernado y quienes siguen gobernando. A partir de ahí, las entidades financieras no han cambiado, siguen haciendo negocio. Lo que ocurre es que ahora mismo las entidades financieras, gracias a esa socialización que hemos hecho, que decía Rosa, que desgraciadamente se ha hecho así, los beneficios se los han quedado las entidades financieras, las que han quebrado se han saldado como se ha podido, se mete una inyección gordísima de dinero público, por lo tanto los alimentos de todos, y no fluye el crédito. ¿Y sabes por qué no fluye el crédito? Porque ahora mismo las entidades financieras tienen el negocio asegurado con la deuda pública. Claro. Bien, pero no, bien, no. Pues, si no, bien, no. Digo porque es
la perversión ya última del sistema, es decir, las entidades financieras a las que hemos salvado y reflotado, esas deberían de tener una determinada obligación. Las otras, bueno, no ha habido que meterles dinero público, pero están haciendo negocio. ¿Y con qué están haciendo negocio? Están haciendo negocio con la deuda. No, lo típico no, porque si se hubiera permitido, tener una banca pública, esto no estaría pasando, porque la banca pública que no tiene que dar dividendos a sus accionistas, sino que la banca pública, evidentemente los accionistas somos todos los ciudadanos y ciudadanas a través de nuestros gobiernos, evidentemente, claro que funcionaría la cosa de otra manera. Y tenéis una prueba evidente de por qué se ha encargado la banca pública. Fijaros, yo fui de los que votó en contra del Tratado de Maastricht, de los poquitos. Claro, el Tratado de Maastricht tenía dos cosas que son las que ahora estamos pagando. Una decía, el Banco Central Europeo con dinero público no podrá prestar dinero a las administraciones públicas, solo se lo podrá dar a la banca privada. Pero había un segundo punto que decía, o a la banca pública. Claro, cuando te cargas la banca pública, solo entra en vigor lo otro. ¿Y por qué entonces solo para las entidades privadas? Porque ahí está el negocio. El Banco Central Europeo lo da al 1% y, como muy bien habéis dicho, la banca privada, que lo recibe al 1, lo suelta al 5, al 6, al que le da la gana. Yo escucho lo que trataba de decir es que sí, que evidentemente lo que hacía Adolfo, pero lo que yo trataba de decir, y creo que no me he sabido explicar bien, es que estamos hablando de resolver, lo que tenemos que resolver son las causas, no los efectos. No sé si me explico, quiero decir, habrá que ver cómo se financia esa deuda pública por un sistema distinto, y habrá que resolver los temas que estamos diciendo antes, el consumo porque quiero decir, si una tienda, una fábrica que fabrica vasos, recibe un apoyo de donde sea para una operación financiera y luego no los vende los vasos, pues evidente, no hemos llegado a ningún sitio. Pero eso nos lleva a lo que hemos discutido siempre. No se va a reactivar el consumo mientras la gente no tenga capacidad de consumir, y la gente no va a tener capacidad de consumir mientras no haya empleo. Seguramente hablaremos algo después de la historia de Morago, que es un ejemplo. Seguro. Ojalá. Tres apuntes. Uno, que es como empezaba antes. Desde luego es la clave porque está en el origen de una de las principales dramas del país. Y es una clave que hay que resolver. Hay que dar con la forma. Lo que pasa es que estamos tardando mucho en dar con la forma. Hemos llegado incluso en otros momentos a adoptar líneas psico que prescindían de la banca. Hubo una concreto que no recuerdo de qué importe era, que prescindía de la banca, eran prestaciones directas.
aún así no lo hemos conseguido resolver. Yo, con respecto a la banca, que hemos recapitalizado y de la que se ha soberanizado la deuda, sí que creo que habría que establecer un nivel de obligación, no sé si porcentual o cómo, para que ese dinero revierta. Insisto, es un tema que no conozco en profundidad y que me gustaría documentarme un poco más. Y la tercera, claro, desde todas las administraciones se sigue haciendo ese esfuerzo. Hablamos en Aragón, el Plan Impulso 2013 hace una dotación de 26 millones de euros para ayudas a las empresas. Ahora hablamos de la línea de crédito de las pymes del Banco Europeo de Inversiones. Hablamos del acuerdo que hemos llegado con Alemania para que el ICO y su homólogo hagan una dotación de 2.000 millones. La cuestión es que estamos comprobando a lo largo de estos años cómo, una vez que hay que pasar a través de las entidades financieras, algo sucede con ese crédito. Si es que los bancos, si no es un problema de que no tengan dinero los bancos, si los bancos sí tienen dinero, Rosa, créetelo. Va a haber que quemar algún banco. Bueno, Sí, a ver si tienen dinero. Si tienen dinero y se lo guardan. las suelo de más de 400.000 hipotecas para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que las declaraba nulas por falta de transparencia. Bueno, ¿qué os parece esta decisión que ha tomado el BBVA? ¿Creéis que va a ser ejemplo para otras entidades, Adolfo, y van a tomar la misma decisión de eliminar estas cláusulas? Bueno, yo en primer lugar creo que lo que ha hecho el BBVA no es que de pronto haya decidido ser un banco más social, ni mucho menos. Yo creo que lo que hace es ponerse la tirita y decir, antes de que me obliguen por sentencia judicial, voy yo, la quito, me quito problemas y además aparezco, en fin. Bueno, pues bien, ¿no? De entrada me parece una buena noticia, ¿eh? Otra cosa es luego al final el alcance que tenga, porque bueno, hay que ver claramente la sentencia y ver luego eso cómo repercute, pero en principio es una buena noticia porque ciertamente eso era un abuso y bien está que se ponga a coto, ¿no? Eso... Que ver cómo somos, Adolfo. Para una noticia buena que anuncia que lo quita, pues celebrémoslo, Oye, quitemos valor. Oye, que he dicho que es bueno. Pero no le quites valor. Que no le quito, que yo digo que es bueno, que habría que verlo. Por otra parte, a ver, eso sigue sin resolver los problemas de los desahucios, es decir, situemos las cosas en su justo punto, ¿no? Eso va a significar que la gente que no tiene problemas para pagar la hipoteca se va a ahorrar el dinero en función de esa cláusula abusiva, lo cual ya digo que me parece bien, ¿no? Pero a partir de ahí, pues evidentemente me resisto a creer que el
es un banco y evidentemente está para lo que está, ¿no? Insisto, eso que es una buena noticia, habrá que ver exactamente el alcance cuando tengamos todos los datos. En todo caso, puede repercutir en un porcentaje de hipotecas. Si siguen los demás, que evidentemente no van a resolver los verdaderos problemas que hay que resolver. Eso no le va a dar liquidez a las empresas, eso no va a generar empleo y eso es verdad que va a permitir que alguna gente tenga unos euros más para, bueno, pues para su disfrute y eso vendrá bien, ¿no? Pero ciertamente eso, aparte de que era un negocio que había que resolver, eso no va a resolver ninguno de los problemas que tenemos. Pepe. Yo, Adolfo, coincido, iba a decir el 100%, pero no, porque las noticias... Retiro lo de quemar bancos. Queríamos pedirte no salir en esta tertulia Yo creo que todo lo hemos entendido como una forma de verano. Bueno, decía que el BBV, aparte de que le hayan obligado a hacerlo con determinadas hipotecas, ha renunciado voluntariamente a percibir unos 30 millones de euros al mes durante un tiempo que le habría durado hasta que, según tú, se las hubieran hecho cáncer. O sea que bien por el banco de por el banco de Bilbao, que lo ha hecho muy bien. Luego decir también que en realidad hipotecas con cláusula de suelo realmente dicen las estadísticas que hay solo una de cada 3. Y a mí me parece que esto desde luego va a ser, sin ningún género de dudas, la antesala para que eso desaparezca definitivamente del mercado. Y la parte buena, que lo comentábamos antes aquí en la tertulia fuera de micrófono, y es que, bueno, más o menos con el Banco Bilbao Vizcaya, que el suelo lo tiene hoy a un 2,8%, leía yo ayer en el periódico. Esto supone que una hipoteca media de 100.000 euros le supone un ahorro de 125 euros al mes, que es un tema importante, yo creo. O sea, que bienvenido sea por lo que pueda contribuir al apoyo de las familias y que se apunten todos o los pocos que quedan ya. Pero Pepe, una de cada 3 son muchas, Son muchas. Son muchas, sí, pero no son todas. Una de cada 3. Son 3.000 hipotecas. Tenía pero esa del BBVA dice, sí. Yo hablo una de cada 3 en el conjunto del sistema, no del BBVA, sí, más o menos era, porque tenía Sí, 427.000 de 800.000. Pone la mitad. es lo que se publica. Estos eran un pelín más, pero bueno, pero claro, a cambio, por ejemplo, Santander y Caixa no tienen. Es decir, Claro. que las cosas se compensan. Yo te hablaba del sistema general. Bueno, Fantástico. yo, como sé que me vas a decir que rápido,
digo, una, yo soy de los que piensan que las cláusulas suelo son abusivas. Lo he pensado ahora y lo pensaba antes. Por lo tanto, creo que tiene valor tanto la sentencia del Supremo como sobre todo lo que está diciendo también ADICAE, de que se deben declarar sin ningún paliativo y sin paños calientes y sin peros que a veces se condicionan mucho la letra y luego es difícil de entender y a veces no aclaran suficientemente las sentencias y hay que volver a incidir sobre el mismo tema para obtener un poco más de aclaración y tal, que es lo que ha pasado en este caso. Yo creo, como está diciendo ADICAE, que esas cláusulas son abusivas. Partiendo de esa base, reconozco el valor que tiene el gesto que ha hecho BBVA, porque representa económicamente mucho dinero para el banco y afecta pues, a la mitad de sus hipotecas, por lo tanto a la mitad de los clientes. Y una de cada 3 hipotecas del mercado me parece muchísimo. Por lo tanto, celebrar la sentencia en la medida que sean más aclaratorias y más incisivas, más todavía, porque lo que no nos podemos permitir en España en este momento es dudas como las que surgieron con las preferentes. Ya sabéis que aquí, incluso respecto del acuerdo alcanzado, del acuerdo de la resolución alcanzada en el Parlamento, expresé mis dudas jurídicas al respecto y lo sigo diciendo. Por lo tanto, yo creo que las sentencias han de ser claras en esta dirección. Creo que la reclamación que hace ADICAE es justa y creo que en este caso el gesto del BBV también hay que celebrarlo sin paliativos. Bueno, no nos queda casi tiempo, pero sí que me gustaría que valorásemos rápidamente esa decisión del presidente de Extremadura, de José Antonio Monago, de bajar el IRPF a las rentas de menos de 24.000 euros, es decir, al 90% de los contribuyentes. Una decisión que ha suscitado críticas en el seno del Partido Popular. ¿Cómo valoráis? Empezamos por ti, Adolfo, esta decisión y esas críticas que se han vertido. A ver, la decisión es populista a donde las haya. Es decir, que estamos hablando de que al que menos le puede representar entre 15 y 18 euros al año. O sea que, en fin, dejemos las cosas. ¿Por qué se ha molestado tanto el Partido Popular? Hombre, porque le pegan la línea de flotación. Porque empieza a hacer algo que le venimos diciendo que habría que hacer, que es una política fiscal redistributiva y directa. Pero claro, lo de Monago no es creíble si no va eso acompañado de subirle
justificación que ha planteado el señor Monago, pero Izquierda Unida no defiende eso. Eso es ¿Eh? lo que Izquierda Unida no defiende eso. Izquierda Unida defiende una política fiscal directa y redistributiva. El que más tiene más paga, que es lo que podría permitir que el que nada tiene no pague nada. Pero eso no es lo que ha hecho Monago y no puede justificarlo de Izquierda Unida. Insisto que estoy en total y radical desacuerdo con mis compañeros de Extremadura. Bueno, rápidamente una idea, Pepe. Una idea, bueno, pues a mí como bien dice Adolfo, me parece un gesto, pero es un gesto positivo, porque no solamente se queda en la rebaja del... Yo he leído, vamos, o leí ayer que hay otra serie de medidas, por llamar así, de apoyo a la actividad empresarial, de medidas fiscales. No tenemos tiempo de verlo aquí ahora, pero por lo menos es un gesto. Y por Pero hablo de los 20 euros al año. Sí, 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 bueno, es más que un gesto, es una política distinta a la que se está aplicando a nivel nacional, aunque dice el Partido Popular que porque no le queda más remedio. Nosotros ya sabéis que siempre hemos defendido la subida de impuestos no es la solución, no defendemos la misma línea que Izquierda Unida, y es verdad que lo que ha hecho Extremadura no es lo que dice Izquierda Unida. Yo esto lo interpreto en la obligación que tiene cada uno de gobernar para en este caso Monago, gobierna para quienes le votan. Ya quedan 2 años para las elecciones y cada uno está marcando un poco sus líneas y todos ya empezamos a ponernos nerviosos con los resultados. No tiene vuelta de hoja. Bueno, pues con estas últimas reflexiones nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos. Volvemos la semana que viene.